un simple cigarro de marihuana. Bueno, mi nombre es Joana, tengo la edad de 32 años. Yo comencé a consumir marihuana a la edad de 13 años en la secundaria por medio de unas amigas que conocí cuando entré ahí a la secundaria. Yo veía que ellas se juntaban en grupito a drogarse. En mi casa no había problemas así de que mi papá golpeara a mi mamá ni nada de eso, sino que yo veía ellas, yo quería ser como ellas, yo quería ser así como yo veía que todas ellas eran así, todos les hacían caso, eran muy populares así, entonces yo quería ser así, sentir lo que ellas sentían. Me acuerdo la primera vez que probé la marihuana, veníamos de hacer un trabajo en la casa de una amiga y ella, como se juntaba con pandilleros, él estaba debajo de un árbol. Entonces él estaba drogándose y llegó ella y le pidió, entonces ella se empezó a drogar con el muchacho y voltea y me dice que si quería. Entonces, pues yo volteé, yo pensé entre mí, pues una probadita no va a pasar nada, una probada pues qué tanto es. Y ya de ahí empecé a consumir esta droga desde los 13 años de edad y me llevó a 9 años perdida en las drogas, perdida en diferentes tipos de drogas, porque ya no solo era la marihuana, ya tiempo después ya eso no nos llenaba. Ya queríamos sentir otras sensaciones, empezamos a probar las pastillas, ya no nos hacía el efecto que nosotros queríamos, pero ya al finalizar, ya cuando se nos terminaba el efecto así, yo me acuerdo que ya después yo me sentía sola, triste, como que sentía esa sensación de que mi cuerpo quería más droga cada vez. Me iba a lugares así donde pues iban los adultos, siendo yo una menor de edad, para conseguir este tipo de drogas. Me acuerdo que a la edad de 16 años, a la edad de 15 años me junté con el papá de mi hijo. También él era un adicto, andaba también en las pandillas, andaba en las calles, e incluso pues también él era un hombre tan agresivo que me daba una vida de golpes, de miseria. Ya a la edad de 18 años yo tuve a mi hijo, tuve a mi hijo, a Gustavo se llama. Me acuerdo que yo ya quería cambiar, de verdad, yo quería cambiar, pero no podía, yo quería seguirme drogando, pero yo no quería hacerlo enfrente de mi hijo, porque yo sabía que eso le afectaba a él. Entonces, ya no lo quería hacer, pero incluso el papá de mi hijo quería seguir drogándose enfrente de él. Y me acuerdo que yo, como andaba drogada, o sea, le quise pegar a mi papá y me le fui encima. Y me acuerdo que en eso mi hermano salió y nos agarramos a golpes en la casa. Y eso provocó que me echaran, me sacaron a la calle. Me dijo mi hermano, no, si vas a venir así, aquí no te queremos así. Y me acuerdo muy bien porque Gustavo tenía como 2 años. Y me acuerdo que me sacaron y yo estaba afuera y por el ventanal el niño le pegaba, mamá, no te vayas. Pero a causa del efecto que yo traía, no me importó, me fui. Entonces yo no me daba cuenta que no solo estaba destruyendo mi vida, sino estaba destruyendo la vida de mi hijo, porque pues él nunca, él sin su padre, sin su mamá, ¿verdad? Toda su vida. Por un simple cigarro de marihuana estaba destruyendo mi vida, estaba destruyendo la vida de mi familia y estaba destruyendo la vida de mi hijo. Recuerdo que fui a la casa de una cuñada y ella tenía en su sala un libro de Saltillo y el mundo están en peligro, y me acuerdo que lo empecé a leer y empecé a ver los testimonios, pero me acuerdo que yo le pregunté a ella que dónde había conseguido ese libro y dijo que existía un lugar donde me podían ayudar porque ya no podía vivir esa vida. Un 3 de agosto, cuando me iba a regresar a mi ciudad natal, y ya estaba fuera de la central y me acuerdo que una voz claritita me dijo que me viniera para acá. Así me dijo, vete a Cristo Vive. Y me acuerdo que yo agarré un taxi y llegué aquí, y aquí fue donde conocí el verdadero amor de Dios, el poder de Dios, y fue donde Dios pudo transformar mi vida. Recuerdo que hubo lugares en los cuales yo intenté cambiar y siempre salía con la mejor disponibilidad y nunca pude cambiar. Aquí conocí el amor de Dios y fue el que transformó mi vida. Ahora soy una mujer totalmente diferente, tengo 10 años que Dios transformó mi vida completamente. Ahora mi hijo está conmigo, y yo sé que él no va a vivir la misma vida que yo viví. No va a andar en las drogas como su padre y yo anduvimos. Ahora va a ser un hombre diferente y ahora estoy muy contenta porque próximamente me voy a casar y queremos hacer la voluntad de Dios en la ciudad de Monterrey, alcanzar esas personas que
que están perdidas en las drogas, en el alcohol, que piensan que no hay una solución para su vida y que esa solución sí existe y es Jesucristo. Dios de los cielos, escucha nuestra oración. Te lo ruego, perdones nuestra nación, que se ha olvidado de ti por su rebelión.